El año 2012 comenzaba en el plano laboral con un conflicto abierto en la empresa de congelados El Mar. Pescapuerta, la propietaria de la factoría de Onzonilla, se proponía cerrar las instalaciones y echar a la calle a los 200 empleados de la fábrica. Los trabajadores pusieron sobre la mesa varias opciones, pero ninguna fue aceptada, así que al final fue la autoridad laboral la que echó para atrás la intención de Pescapuerta. Tras varias semanas de tiras y aflojas y de protestas por parte de los trabajadores, la empresa gallega ofreció a la plantilla la posibilidad de quedarse o aceptar una indemnización. Solo 49 operarios optaron por seguir. En enero conocíamos el nombre del nuevo subdelegado del Gobierno en la provincia. Tras varios días de rumores se confirmaba que el entonces juez decano de León, Juan Carlos Suárez Quiñones, sería el sustituto en el cargo del socialista Francisco Álvarez. Su nombre llegaba directamente desde Madrid, concretamente de la vicepresidenta del Ejecutivo Central, Soraya Sáez de Santamaría. En enero se desvelaba un escándalo financiero que afectaba a Caja España. Al parecer, una empleada de la entidad llevó a cabo una estafa piramidal. Pedía dinero a familiares y conocidos a los que ofrecía un alto interés por invertir a largo plazo en unos fondos inexistentes. El juzgado inició una investigación para tratar de esclarecer el caso e imputó también a varios altos cargos de la Caja. Uno de los grandes protagonistas de este primer mes del año fue un pestilente olor que durante varios días se dejó sentir en varios puntos de la capital leonesa. Era perceptible solo por las tardes y trajo de cabeza a las autoridades que, por mucho que indagaron, no lograron dar con el origen. Algunos expertos apuntaban a que se debía a una fermentación bajo el suelo debido a la escasez de lluvias y a la diferencia de temperatura entre el día y la noche. Lo cierto es que el olor se fue como había aparecido, de repente. En febrero, Air Nostrum anunciaba sus planes para el aeropuerto de León y las noticias no eran nada alentadoras. La compañía aérea decidía reordenar su oferta de vuelos para adecuarla a la demanda real. La consecuencia era que el aeródromo de la Virgen del Camino perdería las conexiones con Madrid, Valencia y París y se quedaría solo con un vuelo diario a Barcelona, excepto los sábados. Para compensar, y solo para la temporada de verano, anunciaba vuelos a Mallorca, Menorca y Gran Canaria. En la crónica de sucesos este mes nos dejaba la muerte de un hombre en Antimio de Arriba cuando quemaba rastrojos en su finca. El varón de 78 años se vio rodeado por el fuego y no pudo escapar. En Valdevimbre una familia se quedaba sin casa y un bar y una tienda quedaban arrasados tras un incendio en un edificio que quedó totalmente calcinado. Lo único positivo es que no hubo que lamentar daños personales. En el plano sociolaboral, los 40 trabajadores de Iván Hermanos, el concesionario Renault en León, se echaban a la calle para tratar de evitar el cierre de la empresa y la extinción de sus contratos. La solución temporal fue incluirlos en expediente de regulación de empleo a la espera de que fructificasen las negociaciones para la venta de la empresa a un nuevo propietario. ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación! ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación! En febrero, el movimiento social que había ocupado la antigua sede del laboratorio pecuario de la Junta era desalojado del inmueble. Aprovechando que no había nadie dentro, la administración regional cambió las cerraduras, colocó vallas y contrató a una empresa de seguridad para que impidiera el acceso al recinto. Fue el fin de una idea denominada Laboratorio Social que había arrancado en noviembre con la ocupación de este inmueble que llevaba años cerrado. El 29 de marzo, León, como el resto de España, estaba llamada a secundar una jornada de huelga general. El día nos dejaba, como siempre, guerra de cifras. Los sindicatos calculaban el seguimiento del paro en un 85%, sobre todo en el sector industrial, mientras que la patronal lo dejaba en apenas un 5%. Una huelga con la que los sindicatos convocaban en contra de la reforma laboral y que reunió por la tarde a varios miles de personas en una manifestación que recorrió el centro de la capital leonesa.
La situación de las arcas del Ayuntamiento de León es crítica y por eso el equipo de gobierno del PP elaboró un plan de ajuste que el alcalde presentó en marzo. El objetivo era reducir la deuda de 432 millones de euros del consistorio. Para ello, Emilio Gutiérrez anunciaba la supresión de servicios como el laboratorio municipal y el albergue de peregrinos o el cierre de 2 escuelas infantiles. La reducción del gasto, la subida del IBI, los precios públicos y la no renovación de trabajadores eran otras de las medidas incluidas en el plan. Este mes se celebraban elecciones en la universidad, unos comicios para elegir al nuevo rector que ganaba José Ángel Hermida con un 54% de los votos frente al 39% obtenido por el otro candidato al puesto, el catedrático de Salud Animal Juan Francisco García Marín. Hermida revalidaba el cargo y lo hacía con el mantenimiento del empleo en la universidad como gran reto. Aunque parezca mentira, marzo fue un mes marcado también por los incendios forestales. La escasez de lluvia y como consecuencia de ello la sequedad del terreno propiciaba la propagación de varios fuegos, algunos de ellos de cierta relevancia, como el que calcinó 1000 hectáreas en La Cabrera. También este mes se producía un incendio en un edificio de la avenida Fernández Ladreda de la capital. El fuego, que se originó en el cuadro de luces del inmueble, obligó a desalojar a 26 vecinos durante varios días. En abril, el consorcio del aeropuerto de León cerraba el acuerdo con la compañía burgalesa Goodfly por un importe de 1,4 millones de euros. La aerolínea comenzaría a operar desde la Virgen del Camino el 1 de junio con 4 rutas regulares durante todo el año a Valencia, Alicante, Málaga y Palma de Mallorca. Además, en verano sumaría 3 destinos vacacionales a Ibiza, Reus y Jerez de la Frontera. Tras la celebración de los congresos nacional y autonómico, el PSOE de León encaminaba sus pasos hacia su congreso provincial, una cita a la que concurrirían 2 listas, la de los oficialistas con un desconocido Celestino Rodríguez al frente y la de los denominados críticos que encabezaría el que fuera subdelegado del gobierno, Francisco Álvarez. En abril, un desprendimiento cortaba el paso en la ruta del Cares en los límites entre Asturias y León. El incidente dejaba sin comunicación entre sí a las localidades de Caín en León y Poncebos en Asturias. Los daños causados en la ruta fueron muy importantes y las previsiones de las administraciones calculaban que hasta junio no podría reabrirse. La lluvia fue este año la gran protagonista de la Semana Santa leonesa. Las precipitaciones, que cayeron con intensidad varios días de la Semana de Pasión, obligaron a la suspensión de varias procesiones y a recortar el recorrido de otras muchas. Es lo que le sucedió al cortejo procesional más importante, el de los Pasos. Sin embargo, y a pesar de la lluvia, los hermanos decidieron realizar el acto del encuentro en la Plaza Mayor. En mayo estallaba de nuevo el conflicto minero. Los recortes del 62% en las ayudas a las empresas del gobierno llevaban a los sindicatos a convocar las primeras jornadas de huelga en el sector. Unos paros que venían acompañados por cortes de carretera en la autopista de Asturias, aunque todavía sin incidentes. Además, el sector protagonizó este mes su primera gran manifestación en Madrid, a la que acudieron más de 10.000 personas. En mayo se celebraba el esperado Congreso Provincial del PSOE, en el que críticos y oficialistas acudían a medir sus fuerzas. Finalmente fue el candidato del sector oficial, el joven Celestino Rodríguez, quien conseguía la victoria con 78 votos. Su rival, el crítico Francisco Álvarez, se quedaba con 41 apoyos. La tercera aspirante, Ana Ferreras, finalmente no pudo concurrir por falta de avales, y el que se había aventurado que podía también presentarse, Nicanor Sen, finalmente no lo hizo y respaldó a la lista oficial. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de León presentaba este mes sus presupuestos para 2012, unas cuentas que ascendían a 134 millones de euros. El capítulo de personal se llevaba la partida más alta, con 62 millones, a pesar de que contemplaba la eliminación de 274 plazas. Las inversiones se quedaban en tan solo 1,5 millones de euros, unos presupuestos de lo más austeros
que se recuerdan y que tienen como principal objetivo atajar la deuda de 430 millones que asfixia las arcas municipales. El capítulo de sucesos del mes de mayo nos dejaba el asesinato de un hombre de 37 años en su domicilio del barrio del Crucero. Le asestaron varias puñaladas en el tórax. Pocas horas después detuvieron a su exnovia y al hombre con el que mantenía una relación como presuntos autores de la muerte. Junio fue un mes marcado en lo informativo sin ninguna duda por el conflicto minero. La negativa del Ministerio de Industria a dar marcha atrás en el recorte de las ayudas al sector encendió los ánimos no solo del colectivo minero que inició una huelga indefinida, sino de toda la provincia. La lucha minera se vivió en varios frentes. Lo más llamativo fueron los cortes de carretera y vía férrea que tuvieron como epicentro la localidad de Ciñera de Gordón. Allí se produjeron duros enfrentamientos con la Guardia Civil que se saldaron con algunos heridos y varios detenidos. Las calles de Ciñera se convirtieron en escenario de una auténtica batalla campal ante la protesta de los vecinos. Al mismo tiempo se mantenía el pulso en la calle con cortes y manifestaciones, entre ellas una nocturna que reunió a más de 7.000 personas en León y además varios mineros iniciaban encierros. Unos bajo tierra en el Pozo Santa Cruz, en Páramo del Sil, y otros en la sede de la Diputación leonesa. Otro mecanismo de presión fue la tercera marcha negra que iniciaba su recorrido el 22 de junio en Villavino y Bembibre, en esta ocasión rumbo a Madrid, y a la que se unirían días después mineros de Asturias para pedir futuro para el carbón. Isabel Carrasco era reelegida este mes casi por unanimidad para un tercer mandato al frente del Partido Popular de León, una cita a la que estaban llamados 700 compromisarios en representación de 12.000 militantes. Carrasco recibió el 97% de los apoyos y ningún voto en contra. El viernes 1 de junio, después de un mes con un solo vuelo diario a Barcelona con Air Nostrum, el aeropuerto de León estrenaba nuevos destinos y nueva compañía. La burgalesa Goodfly comenzaba a operar tras firmar un acuerdo con el consorcio del aeropuerto. El primer vuelo tenía como destino Valencia y en él viajaron 43 pasajeros. Al acto inaugural acudieron diversas autoridades. Durante el mes de julio, de nuevo, el conflicto minero acaparó el protagonismo informativo. Los trabajadores continuaron con sus movilizaciones diarias, siguieron los duros enfrentamientos con la Guardia Civil en Ciñera y la Marcha Negra lograba su objetivo. La columna de los hombres del carbón entraba en Madrid arropada por miles de personas que colapsaron el centro de la capital. Fue la antesala de una gran manifestación que una vez más recorrió el Paseo de la Castellana para tratar de hacer entrar en razón al gobierno. Aquí hay mucho que cantar. Fue también el momento en el que comenzaban las diferencias entre los propios mineros. Los de la Hullera votaban volver al Tajo, mientras que los del resto de empresas optaban por alargar una huelga que duraba ya 2 meses. Este mes se celebraba el juicio por el asesinato de la joyera leonesa Marta Villallandre. En el banquillo se sentaban los dos acusados, Enrique Moreno y Óscar Tello. El juez consideró autor material de la muerte de Marta a este último y le condenó a 19 años de cárcel. La pena impuesta a Enrique Moreno como cómplice fue de 18 años de prisión. Tragedia en la montaña leonesa este mes de julio. 2 montañeros de 44 y 48 años de edad perdían la vida en picos de Europa cuando intentaban alcanzar la Torre Olavarría. La consecuencia de la muerte fue un desprendimiento de rocas que les alcanzó de lleno. Un tercer montañero consiguió salvar la vida. Y también en la crónica de sucesos cabe destacar el fallecimiento de un hombre de 36 años que perdió la vida en Palanquinos al lanzarse a un canal de riego para intentar salvar a su perro. Le acompañaba un familiar que no pudo evitar que se ahogara.
El viernes 10 de agosto pasará a la historia como el día en el que León perdió parte de su ayuntamiento. Un incendio que se iniciaba pasadas las 3 de la tarde en la tercera planta del inmueble por causas entonces desconocidas, calcinaba parcialmente las 4 plantas superiores. Los bomberos de León, la UME y hasta los bomberos de Valladolid intervinieron durante horas para sofocar un pavoroso fuego que tuvo en vilo a la ciudad. El equipo de gobierno constituyó desde el primer momento un gabinete de crisis para comenzar a organizar la actividad municipal. Al lunes siguiente, los trabajadores comenzaban a realojarse en varios edificios. A falta de ordenadores, el boli y el papel eran sus herramientas de trabajo. El viejo consistorio de San Marcelo se convertía de nuevo en sede principal del Ayuntamiento de León. Otro terrible incendio, en este caso forestal, se iniciaba el 19 de agosto en el término municipal de Castrocontrigo. Un fuego devastador, uno de los peores de la historia de la provincia, que estuvo varios días ardiendo y que devoró miles de hectáreas, en su mayoría de pino, en varios municipios del suroeste. Un auténtico drama para los habitantes de esta zona que en muchos casos vivían del aprovechamiento de esos montes ahora carbonizados. En cuanto al conflicto minero, en agosto los trabajadores de la Hullera eran los primeros en volver al Tajo tras aprobarlo en votación secreta. Ese mismo día abandonaban su encierro los 6 mineros que llevaban casi 2 meses en la Diputación. Salimos un poco cabizbajos, pero tal vez nos sirva como lección para darnos cuenta de que en esta vida no se consigue todo luchando a la primera. Este gobierno está queriendo buscar las cosquillas, tanto a nosotros como al resto de la sociedad. Unos días después lo harían sus compañeros del Pozo Santa Cruz en Páramo del Sil. Que hay que seguir luchando, que se nos acaba aquí. Bueno, ya está. El resto de mineros iban volviendo progresivamente a los tajos en las jornadas siguientes. Agosto fue también el mes en el que saltó por los aires el matrimonio entre el PSOE y el Sindicato Agrario Ugalupa en la provincia. Un acuerdo que se inició allá por los años 80 y que se iba al traste por las diferencias entre Matías Llorente y la nueva dirección provincial del Partido Socialista encabezada por Celestino Rodríguez. Llorente anunciaba que no abandonaría su acta de diputado provincial y tampoco su puesto como alcalde de Cabreros del Río. Después de todos estos años, lo sentimos mucho, pero queda roto absolutamente todo, pero que no va a haber más pactos preelectorales con el Partido Socialista en la próxima legislatura. Si tenemos que aguantar la legislatura, la aguantaremos. 37 días después del incendio que sufría el edificio de Ordoño II del Ayuntamiento de León, las 3 primeras plantas del inmueble recuperaban parcialmente la normalidad. En torno a 150 trabajadores regresaban a sus dependencias con algunos cambios en el reparto de espacios. El resto, pertenecientes a servicios como urbanismo o medio ambiente, seguían en sus sedes provisionales. Tras el verano, los funcionarios intensificaban sus protestas contra los recortes y para decir no a medidas del gobierno como la eliminación de la paga extra de los empleados públicos. Cada viernes los trabajadores salían a la calle. Los del hospital cortaban durante unos minutos el tráfico en la Ronda Este, mientras los de la Delegación Territorial de la Junta se vestían de luto para procesionar por los pasos de cebra del entorno de la delegación. Accidente mortal en septiembre en Acebes del Páramo. Un hombre de 69 años fallecía tras impactar su vehículo con un camión de gran tonelaje en un cruce. El camionero, que transportaba ladrillos, maniobró para tratar de evitar el accidente, pero perdió el control y acabó empotrado contra una vivienda. El primer domingo de septiembre la cita estaba en la fiesta minera de Rodiezmo. Unas 4.000 personas acudían a la campa en uno de los momentos más delicados para el sector. El PSOE y la UGT se unían para exigir futuro para el carbón y para las comarcas mineras.
La crónica de sucesos fue la gran protagonista de este mes de octubre. Una joven de 29 años fallecía en Boñar a manos de su expareja. El hombre le golpeó varias veces con un martillo en la cabeza. La joven quedó malherida y fallecía horas después en el hospital de León. Se trataba del primer caso de muerte por violencia de género en la provincia este año. El crimen suscitó concentraciones de repulsa en Cistierna, Boñar y Sabero. También este mes un joven de 25 años fallecía tras recibir una puñalada mortal en el barrio Húmedo. El hombre murió desangrado en plena calle ancha. El presunto autor del apuñalamiento, de 28 años, huyó y acabó entregándose a finales de noviembre en la comisaría de León. Otro caso que alarmó a la sociedad leonesa fue el de un profesor del colegio La Anunciata, que fue expulsado del centro tras conocerse que meses antes había resultado implicado en una operación relacionada con la pornografía infantil. Al docente se le incautaron 2 ordenadores y unos 3.000 vídeos con imágenes de menores, algunas de ellas de sexo explícito. En octubre entraba en funcionamiento el primer tramo de la esperada autovía León-Valladolid. Los algo más de 7 kilómetros que separan la capital leonesa de Puente Villarente entraban en servicio tras una inversión de 35 millones de euros, aunque durante los primeros días no fue demasiado utilizado por los conductores, probablemente debido a la mala señalización. Este mes el Instituto Confucio celebraba su primer aniversario y lo hacía reconociendo la labor de quienes lo impulsaron. El expresidente Zapatero, el embajador de China en España y el secretario de Educación de la Legación Asiática recibían la medalla de oro de este instituto encaminado a estrechar lazos entre León y China. En noviembre, casi 2 meses después de lo inicialmente previsto, conocíamos el resultado del informe de la Policía Científica sobre el incendio del edificio municipal de Ordoño II. Según el documento, un fallo eléctrico en el ordenador mal ventilado de un funcionario del área de personal provocó las llamas al mediodía del 10 de agosto. El fuego, asegura el informe, fue totalmente fortuito. Esperad. La consternación se adueñaba de Astorga este mes tras el hallazgo de los cadáveres de 2 mujeres, una madre y su hija discapacitada de 82 y 40 años, en una vivienda del barrio de Rectivía. Según las primeras investigaciones, la anciana falleció por causas naturales y después murió su hija al no recibir los cuidados que precisaba. Noviembre fue el mes en el que se montó el Belén político en el Ayuntamiento de Valderas. La alcaldesa Cristina López y otros 3 ediles del PSOE en el equipo de gobierno abandonaron sus cargos y pasaron al grupo mixto, dejando un vacío de poder en el consistorio y a los socialistas con solo 3 representantes. Por si esto fuera poco, el PP expulsó a 3 de sus 4 ediles que también pasaron al grupo mixto, una situación rocambolesca que ponía al consistorio al borde de la disolución. El 14 de noviembre León vivió la segunda huelga general del año con la ya clásica guerra de cifras de participación, 70% según los sindicatos y 5% para la patronal. Sobre lo que no hubo tantas dudas fue en torno a la masiva participación ciudadana en la manifestación que recorrió el centro de León ese día por la tarde. Más de 70.000 personas salieron a la calle para decir basta ya a los recortes del gobierno. Diciembre ha sido el mes en el que la Comisión Europea decidía nacionalizar Caja España Duero, una decisión que dejaba en vía muerta las negociaciones para lograr la fusión de la entidad con la andaluza Unicaja. 604 millones de euros inyectará el Estado en el Banco de Caja España, lo que obligará a la entidad a reducir su plantilla en 1.500 trabajadores y a cerrar más de 260 oficinas. La ministra de Fomento, Ana Pastor, fue la encargada el 26 de diciembre de inaugurar el esperado acceso sur de León, un hito que termina de rematar el proyecto que se abrió hace 14 años cuando se licitó la redacción del estudio informativo de la vía rápida para dar conexión a las autovías León-Burgos y León-Benavente desde Zembranos hasta la entrada de la capital sin necesidad de llegar hasta el nudo de autopistas de la Virgen del Camino. Apenas 9 kilómetros con los que se salva el tapón de la entrada por Onzonilla y se puede llegar hasta las inmediaciones del mercado de ganados para conectar con la Ronda Sur.
Las emisoras de Punto Radio en León y Astorga La Bañeza entregaron sus premios protagonistas 2012 a los leoneses más destacados de este año que está a punto de terminar. Entre los premiados estaba el poeta Antonio Gamoneda, que reconoció el papel de los medios para crear espacios culturales en tiempos de recorte y pobreza. También recibieron reconocimientos La Balinesa, el Desafío Solidario, el Instituto Confucio y la Fundación Ábata.